Buen día, apreciados líderes. Les habla el profesor Alexander Fierro de Filosofía y en esta oportunidad tocaremos todo lo referente a las características de un texto filosófico. Un texto filosófico es aquel que hace reflexiones acerca de un estudio filosófico de manera que se revisen sus características y los diferentes puntos de vista que existen respecto a él. Pero un texto de la naturaleza que sea debe tener una estructura y un ajuste a su tipología. Por lo general, un texto filosófico pertenece a la tipología textual del ensayo, es decir, un escrito en el que se debate y argumenta sobre un tema determinado. Obviamente tiene un esquema bien definido que no está muy alejado del modelo dialéctico hegeliano. Este modelo presenta tres fases para la discusión, las cuales son tesis, antítesis y síntesis. El método dialéctico hegeliano se explica de la siguiente manera. Primero, la tesis es la afirmación de algo que lleva implícita una contradicción, sin embargo, es lo que se afirma. Segundo, la antítesis es justo lo que contradice a la tesis, es una negación de la afirmación o una forma opuesta. Y finalmente tenemos la síntesis, es la eliminación de las dos posiciones anteriores, ya que se resuelve un conflicto y se llega a una conclusión que de inmediato se convierte en tesis, y esta dará lugar a un nuevo proceso dialéctico. De esta misma forma se establece la estructura de un texto filosófico. Características de un texto filosófico. En primer lugar, la objetividad es lo que sobresale en un texto filosófico. Un texto de esta naturaleza no debe salirse de los parámetros de la racionalidad. En segundo lugar, la claridad es un atributo que el lector agradecerá. Por otro lado, se deben garantizar o utilizar materiales bibliográficos que apoyen las argumentaciones. Siempre es bueno citar autores e investigadores que sean conocidos como adalides del tema. La argumentación en este caso es fundamental. No basta con citar a grandes pensadores o investigadores de la filosofía. Quien escribe un texto filosófico debe opinar, debatir las ideas de estos autores con argumentos sólidos. Se pueden utilizar frases como Aristóteles dice que, sin embargo yo pienso que, también puede ser considero que Descartes tiene razón cuando dice que, pero desde mi punto de vista, en fin, un texto filosófico es una especie de tribuna para opinar y confrontar ideas. Desde esta perspectiva vamos a mirar las características estructurales. Desde esta perspectiva, encontramos que los textos filosóficos deben contener como mínimo tres partes: introducción, cuerpo de la argumentación y conclusión. El primero se refiere a una breve descripción de la tesis o idea fundamental, a fin de introducir al lector en el tema y en un contexto determinado para luego poder desarrollar los argumentos en el resto del escrito. En ella el autor deberá a. delimitar el problema que va a desarrollar y b. presentar la tesis que va a defender o a desarrollar o a refutar. Se refiere al desarrollo de la tesis propiamente dicha, haciendo uso de los diferentes recursos lingüísticos. El objetivo es convencer al lector. Por eso, la información deberá ser clara, estar ordenada y tener un sentido o coherencia. En este apartado, el autor deberá a. presentar las razones a favor de la tesis que sostiene o se refuta y b. sacar la consistencia de las razones que se dan y la tesis. Se refiere a la última parte del escrito, que puede constar de varios párrafos, en la que se justifica de manera concisa la hipótesis planteada, es decir, se expresa un razonamiento lógico que le da un sentido a todos los argumentos mencionados. Es la sección final donde el autor presentará de manera sintética el resultado de su reflexión, recalcando los puntos más sobresalientes que le permitieron llegar a tal resultado. Dentro de los temas más representativos de la filosofía encontramos antropología filosófica, epistemología, filosofía de la ciencia, ética y estética. Vamos a explicar cada uno de ellos. La antropología filosófica es una rama de la filosofía que se dedica al estudio del ser humano, alma y cuerpo. Es el estudio del hombre que busca responder preguntas que todos en algún momento nos hacemos, como por ejemplo, ¿qué es el hombre? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿O qué es la muerte? La epistemología, por su parte,
estudia los fundamentos y métodos del conocimiento científico. Para ello, toma en cuenta factores de tipo histórico, social y psicológico con el objetivo de determinar el proceso de construcción del conocimiento, su justificación y veracidad. De allí que la epistemología procura dar respuestas a preguntas como: ¿qué es el conocimiento? ¿Deriva de la razón o de la experiencia? ¿Cómo determinamos que aquello que hemos entendido es en efecto verdad? ¿Qué logramos con esta verdad? La filosofía de la ciencia investiga la naturaleza del conocimiento científico y la práctica científica. Se ocupa de saber, entre otras cosas, cómo se desarrollan, evalúan y cambian las teorías científicas, y de saber si la ciencia es capaz de revelar la verdad de las entidades ocultas, o sea, no observables, y los procesos de la naturaleza. Son filosofías de diversas proposiciones básicas que permiten construir la ciencia. La ética o filosofía moral es la rama de la filosofía que estudia la conducta humana, lo correcto, lo incorrecto, lo bueno y lo malo, la moral, el buen vivir, la virtud, la felicidad y el deber. Y por último, la estética es la disciplina que estudia la naturaleza de la belleza y la percepción de la misma por parte de los individuos, por lo que se relaciona estrechamente con el arte. La teoría de la argumentación, concebida como una nueva retórica o una nueva dialéctica, cubre todo el campo del discurso que gusta persuadir o convencer, cualquiera que sea el auditorio al cual se dirige y cualquiera que sea la materia sobre la cual versa. A diferencia de la demostración, la finalidad de la argumentación no implica el probar la verdad de una conclusión, sino lograr que la audiencia se adhiera a dicha conclusión obtenida a partir de premisas las cuales gocen de aceptación previa. En consecuencia, el lograr la adhesión de la audiencia a nuestra tesis dependerá de la vinculación que ésta guarde con las premisas expuestas. Como en esta postura retórica la opinión de los oyentes es vital, cabe la posibilidad de que nuestra tesis no sea juzgada desde la dicotomía verdad-falsedad, sino desde lo admisible o lo inadmisible. La tesis es la idea que se pretende demostrar con argumentos. No debe confundirse tesis con tema. El tema de un texto puede ser las nuevas tecnologías en nuestro mundo. La tesis, en cambio, será determinada por la opinión del autor sobre este tema. Por ejemplo, la negativa influencia de las nuevas tecnologías en la transmisión de información y la necesidad de una regulación. El cuerpo argumentativo constituye la argumentación propiamente dicha, la aportación de todo tipo de razonamientos que permiten al autor convencer al destinatario. Estas razones que el autor utiliza para fundamentar su tesis se denominan argumentos, y con ellos el autor pretende provocar que el receptor se adhiera de alguna manera a su tesis. Cuando leemos un texto de corte filosófico, aunque a veces no se entienda algo, en muchos de los casos es conveniente seguir adelante. El afán de comprensión perfecta lleva en ciertos casos a un atascamiento poco recomendable. Leer una y otra vez un párrafo inextricable puede marearnos de tal manera que perdamos el ritmo de la lectura. Es mejor avanzar a pesar de que todo no esté totalmente claro, pues la perspectiva total puede aclarar conceptos y también es posible que la complicación no esté de nuestra parte sino la del texto. Luego retomaremos aquellos párrafos de mayor complejidad. No todo en filosofía se entiende, y eso no significa que no entendamos algo de filosofía. Lo que interesa es seguir la senda del sabio que era consciente de su ignorancia. Buen día, chicos.